Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teoría de las comunicaciones. O sea, ¿qué son las telecomunicaciones y por qué es importante que las podamos entender cuando estamos estudiando una carrera como esta, que es ingeniería en mecatrónica? La mayoría de las comunicaciones que nosotros pensamos analizamos son comunicaciones basadas en teléfono, en celular, en radio, televisión, pero las telecomunicaciones en la actualidad, para lo que es el control industrial, se utilizan de manera frecuente. Entonces, por eso es importante que ustedes manejen esas estructuras de la comunicación para la carrera. ¿Está claro? Ok. Introducción a las comunicaciones y redes. Conceptos generales, desarrollo de las comunicaciones, modelo ISO, OSI y TCP/IP. ¿Qué es comunicación? La comunicación es la acción o efecto de comunicarse, unión que se establece entre ciertas entidades. De hecho, comunicarse es poder enviar o recibir información, y eso es el proceso de la comunicación. La forma en que los seres humanos se comunican entre sí es una forma de enviar y recibir información, y obviamente existen muchas maneras de crear estas estructuras de comunicación. Las que nos vamos a enfocar es lo que se conoce como telecomunicaciones o comunicación digital, ya sea alámbrica o ya sea inalámbrica. ¿Ok? Comunicar es informar. El traspaso de información entre entidades interactuantes se conoce como proceso de comunicación. Entonces, ¿qué es el proceso de comunicación? Es transferir información o recibir información entre entidades interactuantes, entre un emisor y un receptor, que son los componentes fundamentales de la comunicación. El que manda la información se conoce como emisor y el que recibe la información se conoce como receptor. Así tenemos el modelo de comunicación más común, que es precisamente el modelo que se basa en un emisor y en un receptor. Y el emisor y el receptor, se encuentra comunicado a través del canal de comunicaciones. Este canal de comunicaciones, ¿sí?, puede verse afectado por lo que se conoce como ruido. Y lo que vamos a enviar entre el emisor y el receptor no es otra cosa más que un mensaje o un trama de información que va a tener características específicas para su envío y recepción. ¿Estamos? Otro modelo de comunicación, que es más general aún, es lo que se conoce como subred de comunicaciones, en donde vamos a tener muchos nodos o muchos actores de la comunicación interactuando. Cada uno de estos puntos azules representa un actor de la comunicación, y la función que van a tener estos nodos o estos actores va a ser una función de envío-recepción. O sea, van a ser emisores y receptores. Y entonces esto me va a permitir generar múltiples canales de comunicación.
de uno con respecto a otro o de uno con respecto a todos los demás. ¿Sí? Considera una red de nodos interconectados. Esto de aquí que ven se le conoce como red de nodos interconectados. Definición: una red de computadores es un conjunto de computadores autónomos interconectados. Los computadores pueden funcionar como emisores o como receptores, o mixtos, emisores y receptores. Los sistemas distribuidos, como la mayoría de las empresas en la actualidad que trabajan por medio de redes en su industria, en sus procesos productivos, trabajan a través de sistemas distribuidos, en donde los recursos están distribuidos durante todo el proceso de la planta productiva. Los sistemas distribuidos proveen entonces la transferencia respecto a la localización de los recursos. Yo puedo estar desde una computadora controlando una válvula del tanque A o un motor, una bomba del tanque B, ¿sí? O vamos a decir otro tipo de válvula o una temperatura en el tanque C, cuando yo estoy sentado frente a un escritorio en una computadora, pero los equipos están interconectados por red con mi máquina y entonces pueden estar enviando señales para abrir o cerrar válvulas, encender o apagar bombas, ¿sí? O para desviar algún recurso o incluso para hacer limpiezas de sistemas, circuitos de limpieza en sitio, lo que se conocen como procesos SIP en la industria. Muy bien, ¿cuáles son entonces los objetivos de una red? Los objetivos de una red son la compartición de recursos y de información, la comunicación e interacción remota. O sea, estando tú en un lugar, actuar sobre algo que está lejano. La mayor fiabilidad. Si me llega a fallar una parte de un proceso, puedo echar a andar otra parte del proceso para continuar con este. El mejor rendimiento. Puedo tener o mantener mi equipo ocupado con diferentes estructuras en diferentes áreas de la planta. La mejor relación del precio-desempeño. El crecimiento incremental, esto es, puedo ir aumentando en áreas cercanas, tanques, bombas, circuitos, procesos, líneas de proceso, líneas de embalaje, líneas de embarque, que van a estar controladas por red en diferentes lugares de la planta. Al principio a lo mejor solo tengo automatizado una línea de proceso, y conforme va avanzando el tiempo puedo automatizar la línea 2, la línea 3, y eso se llama un crecimiento incremental de los procesos. ¿Está claro? Las aplicaciones de las redes entonces son sistemas de comunicación entre computadores, son servicios remotos de computación y de datos, y no solo eso, también son sistemas de comunicación con actuadores en la industria, que pueden ser sensores de temperatura, graficadores, controladores de válvulas que pueden ser eléctricas, neumáticas, ¿sí? También podemos estar hablando de sistemas, por ejemplo, de calentamiento, intercambiadores de placas, bancos de hielo, ¿sí? Compresores de amoníaco. O sea, hay muchísimos equipos que pueden controlarse a través de una computadora. Redes de información corporativas, en donde puedo tomar decisiones a partir de los datos que están surgiendo en tiempo real. Bibliotecas automatizadas, en donde puedo estar consultando, libros, artículos científicos, etc. También podemos hablar de comunicaciones más baratas o rápidas por medio del correo electrónico, la videoconferencia, el chat, etc. Imagínense que el dueño de una empresa tenga una planta en Inglaterra y se encuentra, vamos a decir, en México. ¿Cuánto le llevaría trasladarse a Inglaterra para hablar con sus empleados?
Si se implementa un sistema de videoconferencia, desde aquí de México puede transmitir a la planta en Inglaterra las indicaciones que él considera para llevar a cabo un proceso. ¿Me explico? Y eso nos abarata muchísimo los costos. Sistemas multimediales distribuidos, comercio y negocio electrónico. Y obviamente todas las plantas productivas están inmersas dentro del campo de las comunicaciones. Los conceptos básicos sobre redes. Debemos entender primero lo que son las redes. Vamos a hablar primero una clasificación basada en distancias. Imaginen ustedes 10 a la menos 2. ¿Qué es 10 a la menos 2? Es 1 sobre 10 al cuadrado, o sea 1 sobre 100. Si yo estoy hablando de metros, un metro, ¿cuánto es una centésima de un metro? ¿Cuánto es una centésima de un metro? Voy a hacer de cuenta que no vi cómo están reaccionando a la pregunta. ¿Cuánto es una centésima parte de un metro? Un milímetro es una milésima parte de un metro. ¿Cuánto es? Eso, muy bien, un centímetro. Una centésima parte de un metro es un centímetro, por eso se llama centímetro, o sea, una centésima parte de metro, un centímetro. Estamos hablando de que en extensión física, los chips, que son componentes pequeñitos, que miden 2-3 centímetros, ¿sí?, van a tener un bus interno, un canal de comunicación integrado, que va a permitir que una patita se conecte con otra patita a través de un circuito interno. Eso se llama bus integrado, y son del tamaño de centímetros esos canales de comunicación. Y al final de cuentas, dentro de un chip interno para allá, permíteme tantito, dentro de un bus interno vamos a encontrar, ¿sí?, una red de comunicaciones. Sí, la pregunta. Ok, muy bien. Un chip es una caja negra llena de transistores con puertas lógicas internas. Y dentro tiene un montón de circuitos de canales de comunicación. Sí, definitivamente. Por eso tú puedes inyectar un voltaje, alimentarlas con puertas lógicas, cerrar o abrir una compuerta lógica de acuerdo al voltaje que estás inyectando, para que puedas generar ciertos movimientos por medio de ese chip. ¿Sí? Y entonces por eso es que adentro hay una red de comunicaciones. ¿De qué tamaño? 10 a la menos 2. ¿Hay redes más pequeñas? Sí. Por ejemplo, un transistor. Un transistor simplemente tiene un solo diodo. Un diodo que permite o no el paso de corriente. Pero en la comunicación entre una patita y la otra mide menos de un centímetro. Un transistor, por ejemplo un 547C, en 3 patitas que tiene, que es el emisor, el colector y la base, ¿sí?, todo eso está en medio centímetro, cuando mucho menos, como 4 milímetros. Entonces estamos hablando de 10 a la menos 3, porque son milímetros, es más pequeño que esto. Y así como está ese diodo, por ejemplo, podemos ver un micro LED, que en menos de 1 milímetro tiene la comunicación de un diodo para permitir o no el encender y el proyectar luz en una pantalla, y se llaman micro LEDs. Estamos hablando de, 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5, ¿sí?, los tamaños de la comunicación que se da ahí. Y al final de cuentas son redes. ¿Había preguntas por allá? Ok. Seguimos. En una tarjeta madre, pues las tarjetas madre llegan a medir 20-30 centímetros. Hay canales de comunicación en la propia tarjeta madre, pero son del orden de 10 a la menos 1, esto es un decímetro, 10 centímetros. Entonces estamos hablando de 10, de 20, de 30 centímetros. Esos son los tamaños de los canales de comunicación. Eso es una tarjeta madre, por ejemplo. O una tarjeta de red, ¿sí?, o una tarjeta de sonido, etc. ¿Sí me explico?
una tarjeta de video. Estamos hablando de, vamos, cuando mucho 10 centímetros, 9 centímetros, etcétera. Es 10 a la menos 1. Pero también estamos hablando, por ejemplo, de un multiprocesador. Cuando estamos hablando de que aquí tengo un procesador, acá tengo otro, tengo varios gabinetes con su procesador que están interconectados entre sí y los puedo tener uno tras otro, y estoy hablando de distancias no mayores de 1 metro. Esto es 10 a la 0. ¿Cuánto es 10 a la 0? 1, o sea, 1 metro. Y esas son las distancias que recorren de un procesador a otro. Si nos vamos a lo que son los laboratorios de cómputo, pues estamos hablando de que la mayoría de laboratorios de cómputo no tienen más de 10 metros de longitud. Entonces estamos hablando de redes de 10 a la 1, o sea, 10 metros de longitud. Si nos vamos a lo que es la integración de un edificio, que no solo integro este laboratorio, sino el que sigue, o el que sigue, y el que sigue, y los que están arriba, y los que están abajo, es integración de un edificio. Y los edificios, vamos a decir que tienen algo así como 10 a la 2, o sea, 100 metros de los canales de comunicación. Y eso se conocen como LANs, que significa Local Area Network, red de área local, 10 a la 2. También cuando interconectamos un edificio con otro, dentro de un mismo campus, dentro de una misma universidad, dentro de una misma planta productiva, estamos hablando de campus. También se conocen como LANs, ¿sí? Que son redes de área local. Y esto estamos hablando de no mayores de 1000 metros, 10 a la 3. Cuando estamos hablando de la interconexión de este campus con otra universidad, con otra, ¿sí? Que están dentro de la misma región, estamos hablando de que a lo mejor aquí alrededor de un diámetro de 10 kilómetros podemos interconectar esta universidad con un montón de universidades cercanas. Estamos hablando de un máximo de 10 a la 4, 10.000 metros. Y estos se conocen como MAN, o sea, Metropolitan Area Network, o sea, redes de área metropolitana. Y si hablamos ya de la integración de países completos como México, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el Pacífico hasta el Atlántico, estamos hablando de miles de kilómetros. Estamos en 10 a la 5, que son 100.000 kilómetros. Entonces estamos hablando, 100.000 metros, pero pueden ser kilómetros. Ya estamos hablando de una WAN, que es una Wide Area Network, red de área extendida. Y esos son los tipos de redes que podemos encontrar por distancia, ¿sí? Es clasificación de redes por distancia. ¿Cuántos tipos de transmisión existen? Existen muchas clasificaciones también de los tipos de transmisión. Por ejemplo, las redes de difusión, que es una información transmitida por un nodo y es recibida por todos los nodos. Esto es, un solo equipo transmite a todo un conjunto de redes. Me regreso acá y podemos observar lo siguiente. Este manda un paquete de datos para acá y aquí, de alguna manera, este paquete de datos lo hace llegar aquí, acá y acá. Incluso le puede rebotar a este mismo. Eso se llama red de difusión. Se está difundiendo. Esta, bueno, es una nube, en este caso la simbología que tiene, pero puede ser un simple aparato que se llama switch o hub como concentrador o router como un ruteador, ¿sí? Cada uno tiene un funcionamiento distinto, vamos a verlos más adelante, ¿sí? Cada uno va a trabajar con redes específicas o va a trabajar con direcciones específicas o va a trabajar con segmentos de redes específicas. Entonces esas son las diferencias. Regresando entonces a esta parte, decíamos, una forma de comunicación de las redes puede ser entonces la transmisión por difusión, y entonces se conocen como redes de difusión. La información, decíamos, es transmitida
por un nodo y es recibida por todos los nodos. El desafío es coordinar el acceso al medio compartido para que no haya colisiones, para que no haya choques entre los diferentes nodos de la red. El siguiente es la red punto a punto o de comunicación. La red punto a punto o de comunicación, pues es la información transmitida por un nodo, ¿sí? Y es solo recibida por algunos de los nodos adyacentes, o sea, no por todos los nodos, porque va perfectamente etiquetada. Por ejemplo, el nodo A le envía información al nodo F y al nodo G, pero todos los demás no la reciben. ¿Sí? Sí. Un nodo es una computadora o un equipo que tiene la capacidad de comunicarse con una red. Ejemplo, un graficador Taylor en una planta productiva es un nodo. Un termorregulador, que puede ser por inyección de agua caliente, vapor sobrecalentado o hielo, bancos de hielo. Entonces ese termorregulador también lo puedes controlar a través de válvulas y demás para lo que es el flujo de temperatura. Válvulas que pueden ser de liberación, por ejemplo, una caldera, ustedes saben que tiene que tener válvulas de alivio, porque si no tiene las válvulas de alivio la caldera estalla, ¿sí? Por aumento de temperatura. Normalmente las calderas van a estar trabajando alrededor de los 110 grados centígrados, que es vapor sobrecalentado, sobre todo en esta región, en donde el agua hierve a 92 grados centígrados y por la altitud que tenemos de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces hierve a 92 grados centígrados, se transforma en vapor a esa temperatura, pero si yo la llevo a 110 grados, debería de estar hecha toda vapor. Sin embargo, por el aumento de presión dentro de la caldera, es vapor sobrecalentado, y es lo que nosotros utilizamos para calentar, por ejemplo, intercambiadores de placas. ¿Sí queda claro esto? Entonces eso es lo que nos lleva a este sistema. Si me hacen el favor de abrir, no sé si sea compañero de aquí. Seguimos. Entonces este tipo de comunicación directa con cada uno de los equipos se conoce como comunicación punto a punto, porque va directamente identificado de un nodo específico a otro nodo específico. Ejemplo, del nodo A al nodo X. Ningún otro lo va a recibir esa información porque va etiquetada para llegar al nodo X. ¿Ok? El desafío es cómo hacer llegar esta información a otros nodos, porque tienen que establecerse rutas de comunicación. ¿Ok? Así tenemos redes de difusión, por ejemplo, esta red que se conoce como red de bus, esta red que se conoce como red de anillo, esta red que se conoce como red de difusión inalámbrica. Son algunos ejemplos de las redes de difusión. ¿Queda claro? Continuamos. Simplemente por la imagen, aquí nos damos cuenta que la comunicación es inalámbrica. Después vamos a explicarla más a detalle. Ahorita nada más quiero que la identifiquen. Como está cerrado, se conoce como anillo. Vamos a decir, es un bus cerrado. Y esto es un bus abierto. Termina con repetidores en las puntas para poder rebotar la señal cuando no encuentra al nodo correspondiente. Este bus, por ejemplo, ¿sí?, utiliza algo que se conoce como token bus. O sea, es una forma de comunicación a través de un medio de software, de un medio lógico que le dice hacia dónde va dirigida la comunicación, y si no está libre ese medio de transmisión, no puedo utilizar el bus hasta que se libere, y se llama token bus. Cuando estamos hablando de entonces se utiliza un medio similar a y se llama token ring. O sea, es el medio de comunicación, un software que se le adhiere al paquete de datos para que pueda buscar al nodo correspondiente, el token ring. Si no está libre ese token, no puede enviar información hasta que se libere. Y el último, que es que es por difusión, manda la señal a todos lados, y el receptor de los equipos recibe, verifica si va dirigido a él, y si no, la rechaza. Si va dirigido a él, se apropia de ella, y si no, la rechaza. ¿Sí queda claro? Muy bien, hasta aquí este video. Bien,
Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.